Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que a su luz nos llamó. Alabado y santo sea el nombre del Señor, amén. Podemos decir gloria a Dios. Damos gracias al Señor por cada hermano, por cada hermana quien sirviéndole al Señor nos edifica y bendice como iglesia. Hermanos, vamos a abrir las Escrituras para dar lectura a la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, capítulo 40, verso 16. Estaremos refiriéndonos al texto bíblico que está en Génesis, capítulo 40, verso 16, para dar lectura a las Sagradas Escrituras. Y una vez hallado el texto bíblico, estaremos dando lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus sirvientes. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Oremos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta hora, Señor, porque nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado, Señor, ahora el momento de la exposición de tu palabra, pedimos, Señor, que nos sea dada la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que, Señor, al compartir, Señor, de tu palabra podamos ser enriquecidos
espiritualmente, Señor, podamos ser edificados, fortalecidos, nutridos en el hombre interior, sabiendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Por lo que te pedimos que nos envíes tu buena palabra, la que reconforta, la que reanima, la que fortalece, la que edifica al hombre, Señor, para lo cual te damos gracias mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros podemos ver aquí la actitud de estos hombres que cuando recibieron la gracia del Señor, teniendo la interpretación del sueño, amén, algunos se animaron, como el caso del panadero. Dice que cuando vio que el copero había recibido una buena interpretación o algo que de alguna manera le reanimaba, pidió también recibir interpretación de su sueño. Y la interpretación no era buena. Sin embargo, aún recibiendo la interpretación de su sueño, se quedó ahí con su condición, en su estado. Así también hay muchas personas que cuando escuchan las palabras de Dios, cuando escuchan el consejo de Dios, se quedan en su estado, se quedan en su condición y no reaccionan. Pareciera ser que la idea de morir no le compungió, no le entristeció, sino que quedó en su estado, así. Así es como cuando se predica el Evangelio y se comparte el juicio, la sentencia que es para los que no obedecen a la fe y siguen en su estado como si todo estuviera bien. Él sabía que tenía 3 días, sin embargo no pidió que le fuera dada una salida, no pidió que le fuera dada un conocimiento por el cual pudiera hallar una gracia para poder salir de ese estado, sino que se quedó en su estado. Pero también podemos ver al copero que recibió la gracia de recibir la interpretación del sueño, recibió la palabra de Dios, sin embargo con el tiempo se olvidó de José y se olvidó de aquel que había traído la gracia para su vida. Eso es lo que dice. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Así hay personas que también cuando reciben la gracia de recibir la palabra de Dios, de recibir el Evangelio, están un tiempo bien, están un tiempo contentos, pero al tiempo se olvidan de ello, amén. Se olvidan de la gracia, se olvidan de la palabra que recibieron, se olvidan del consejo y siguen viviendo la vida normalmente, habiendo recibido la gracia, siguen viviendo la vida a su parecer. Pero un día todo eso le alcanza. Nosotros vemos en el capítulo 41 del libro de Génesis, que dice la palabra de Dios en el verso 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó en la prisión, en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, se lo contamos y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a uno conforme a su sueño. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, nosotros podemos mirar que el leer la palabra de Dios, el tener entendimiento de la palabra de Dios, no es algo sencillo para el hombre. Si bien no es un libro que podamos decir que no se puede leer o no se puede interpretar literariamente, pero lo que no se puede muchas veces discernir es el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque así como son más altos los caminos de Dios que los caminos del hombre, así también lo es sus pensamientos. Y todos los caminos al hombre le parecen que son derechos. Amén. Está confiado en sus caminos. Pero su fin es un fin de perdición. Es un fin de muerte. Amén. Las cosas de Dios para el hombre natural le son locura, porque han de discernirse en forma espiritual.
Amén. Es el espiritual el que discierne y entiende todas las cosas y puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, podemos leerla, pero si Dios no nos la revela, si Dios no nos concede la gracia, aunque tengamos el conocimiento literario, podamos discernir lo que es una poesía, de lo que es la narración histórica o de lo que es diferentes tipos que componen a la Biblia, amén. Si no tenemos la revelación, sigue siendo un misterio que está tapado, que está velado, que está escondido. Amén. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos recibir la gracia de Dios para poder entender su voluntad y para vivir en este mundo de una manera justa, santa y piadosa, de manera que podamos agradarle a Él. Hay personas que aún recibiendo la gracia de Dios, recibiendo la gracia de Dios, siguen viviendo bajo condenación, como el copero. El copero había recibido la interpretación, había sido suelto de las cadenas y la sentencia de muerte ya no estaba sobre su cabeza, pero él seguía recordando sus faltas. Así también hay muchas personas a las cuales el Señor les ha limpiado de sus pecados, los ha libertado de la condenación del infierno y les ha dado una vida nueva, pero sigue pesando sobre sus vidas sus faltas, sigue pesando sobre sus vidas sus errores, siguen cargando con la culpabilidad del pecado y no pueden vivir lo que la palabra de Dios declara, que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Al cargar con la culpa del pecado, siguen viviendo en esa condición. Por eso nosotros podemos mirar a hombres como, por ejemplo, el principal jefe de los eunucos de la reina de Candace, que cuando venía descendiendo de Jerusalén y leyendo al profeta Isaías y viendo a Felipe que se había acercado y quien le preguntó diciendo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo he de entenderlo si no hay alguien que me lo explique? Esa es la actitud que nosotros siempre tenemos que tener cuando leemos las Escrituras. ¿Cómo voy a entender las Escrituras si no hay quien me lo explique? Amén. Si nosotros no tenemos esa actitud, hermano querido, mucha gracia, mucha bendición de Dios va a estar delante de nosotros, pero no vamos a poder hacer uso de ella, ni vamos a poder recibir esa gracia. ¿Por causa de qué? Porque no tenemos la interpretación. No tenemos la revelación. Por eso es tan importante, hermano, entender que la Escritura es un regalo de Dios, es una gracia que Dios nos ha concedido. Pero así como nos fue concedida las Escrituras como un regalo, como una gracia de Dios, también el Señor puso como un regalo, como una gracia de Dios para la iglesia, y en la iglesia puso a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros para el perfeccionamiento de los santos. Amén. Y yo como tal debo tener un corazón, amén, como el jefe de los eunucos de la reina de Candace, que dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo interprete? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Si yo no tengo ese corazón, aunque toda la gracia de Dios está conmigo, voy a vivir como el copero. Voy a volver a mis actividades, voy a volver a mi vida cotidiana y voy a seguir cargando con culpa, voy a seguir cargando con condenación en mi corazón. Entonces, aunque fui sacado de la cárcel, aunque la sentencia de muerte ya no pesa sobre mi vida, yo voy a seguir viviendo con culpa en mis actividades cotidianas, en mi trabajo cotidiano, pero voy a seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pero lo cierto es que cuando llega a nosotros la palabra gloriosa del Evangelio, nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Lo cierto es que somos quitados del mercado de esclavos y que pasamos de estar muertos a tener vida. O sea que es algo de lo cual nosotros tenemos que tomar pleno conocimiento y es algo de lo cual tenemos que gozar y tenemos que disfrutar. Y entre tanto que estamos en este mundo, no solo debemos gozar y disfrutar de la gracia de Dios, sino que también tenemos que ser mensajeros, portadores
de esta buena noticia a aquellos que todavía se encuentran en cautividad. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, es muy importante que nosotros tengamos quien nos pueda explicar, quien nos pueda interpretar. Es más, la escritura no fue hecha de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo envió el aliento de Dios, por lo cual esos hombres pudieron escribir las palabras que quedaron registradas. Por eso nosotros le llamamos a este libro sagrado la palabra de Dios. O en otras traducciones le han puesto Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque su palabra sigue siendo viva, sigue siendo activa, sigue siendo poderosa para transformar vidas y para cambiar las condiciones de hombres, mujeres, familias, estados, naciones, y el mundo todo es cambiado por la palabra de Dios. Ayer nosotros mirábamos una palabra de la providencia de Dios, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿cierto? Sin embargo, lo que vio Dios que era bueno en gran manera, lo toma el Señor ¿de dónde? De algo que estaba desordenado y vacío. ¿Qué es lo que lo hizo que sea bueno y en gran manera eso que se encontraba desordenado y vacío? La providencia de Dios. La providencia de Dios es lo que cambia, es lo que transforma. Amén. Por eso es que ahí está la palabra para nosotros, para que nosotros podamos entender acerca de la providencia de Dios y que podamos tener confianza en el Señor, que podamos tener esperanzas en nuestro Dios. Amén. Entonces, no solo es importante, hermano, recibir la gracia, sino que nos recordemos. En este caso, el copero no recordó más a José. No recordó más a José. Recibió la gracia, fue sacado de la cárcel, dejó de pesar sobre él la sentencia de muerte, pero no la recordó más. Y seguía esto pesando en su corazón. Sin embargo, le vemos a un tercer hombre y en condición, podría decirse que era un hombre mucho más elevado que estos dos. Era mucho más elevado que el panadero, amén, sobre quien recibió la interpretación, pero pareciera como que no le movió las fibras más íntimas. No clamó, no suplicó, no rogó, amén. No fue como otros que cuando recibieron un juicio o una sentencia de parte de Dios por boca de los profetas, rogaron a Dios, como el rey que se volvió hacia su pared a lamentar y a llorar por todos los años en que había vivido en integridad y siendo fiel a Dios. Ni como el mago que le dijo a Pedro y a Juan, rogad vosotros por mí a Dios para que no me acontezcan las cosas que vosotros habéis proferido sobre mi cabeza. No movió ninguna fibra, recibió la palabra, recibió el significado, recibió la interpretación y no movió ninguna fibra. Amén. Se quedó en su condición. Así es todos los que escuchan la palabra del Evangelio y no se les mueve nada. Ni se conmueven, ni ruegan para poder alcanzar la gracia, la salvación, no se conmueven. Así también el copero, quien recibió la interpretación y recibió la gracia, tampoco se acordó más de José. Se olvidó de que había un hombre quien tenía la gracia, que tenía la interpretación del sueño y nunca más recurrió a él. Sino cuando este tercer hombre aparece en el escenario, quien era mucho más importante y más elevado que todos ellos, que también había tenido un sueño cuya interpretación ninguno le podía dar la revelación de ese sueño. Pero recordando el copero en ese momento que había un joven hebreo que estaba en la cárcel, le dijo al faraón acerca de este hecho, y el faraón lo manda a llamar delante de su presencia. Cuando le cuenta el sueño, José le da la interpretación a Faraón del sueño y le dice qué era lo que debía de hacer. Entonces nosotros podemos leer en el verso 37 y en el verso 37 en adelante del capítulo 41
de Génesis, el asunto dice que le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Cuando Faraón reconoció la gracia, puso todo en las manos de José. Hermano querido y hermana querida, cuando nosotros recibimos la palabra del Evangelio y vivimos a la presencia del Señor, la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros fue quitada. El acta de los decretos que nos eran contrarios fueron quitados y fueron clavados en la cruz del Calvario. Amén. Y recibimos vida nueva. Pero no para que hagamos como el copero que se olvidó de José, quien había interpretado, quien había traído la revelación de su sueño y el significado del mismo, sino para que hagamos como hizo Faraón, que aún siendo en prestigio, que aún siendo en condición mucho más elevado que estos dos, fue mucho más humilde. ¿Por qué? Porque al reconocer la gracia puso todo en las manos de José, para que él gobernara. Así también Dios, al habernos trasladado a su reino, quiere que todo lo pongamos en sus manos, pero no para quitárnoslo, no para quedarse con lo nuestro, sino que Dios quiere que pongamos todo en sus manos para devolvernos lo multiplicado, y para por medio de ello poder preservar muchas vidas, y para poder traer mucha gracia, mucha bendición, por medio de eso a muchas personas. Si Faraón le hubiera dicho: bueno, muy bien, tu sueño está bien, esperaremos, veremos qué hacemos, yo tengo muchos consejeros, gobernaré como me parece a mí, hubiera gobernado y hubieran pasado los años de abundancia, hubieran disfrutado de la abundancia, pero cuando hubiera llegado la escasez, cuando hubieran llegado los tiempos de la escasez, hubiera muerto mucha gente. Hubiera quedado devastada esa nación. Sin embargo, esa nación se enriqueció en gran manera. ¿Por qué? Porque el hambre no solo llegó sobre la región de Egipto, llegó también a las regiones vecinas. Y de las regiones vecinas venían a comprar el trigo, venían a comprar la cebada. Por lo que hizo José que el capital de esa nación, el éxito y la prosperidad de esa nación creciera mucho más todavía de lo que tenía en los años de la abundancia. O sea, en los años de la escasez, el capital, la nación creció mucho más. ¿Por qué? Porque era la única nación que estaba abastecida con recursos para suplir a las demás. Y así, por medio de los negocios, por medio de las transacciones, se enriqueció en gran manera. Por eso cuando Dios nos pide que pongamos todo en sus manos, cuando Dios quiere que dejemos todo en sus manos para que se haga ¿su voluntad cuál es? Llevarnos de victoria en victoria. Su voluntad es llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. No es que nos pide para quitarnos, para restarnos, sino nos pide para multiplicarnos, para bendecirnos y para que por medio nuestro podamos nosotros ser de bendición para tantas personas. Así también, hermano querido, ¿cuántos de nosotros que en otro tiempo estábamos abocados o dedicados a lo nuestro nomás, tal vez como panadero éramos indiferentes a la palabra del Evangelio, pero un día recibimos la palabra del Evangelio y recibimos la gracia de Dios? Y tal vez como copero también vivimos alejados de los caminos del Señor, o no tomando en cuenta
la iglesia, no tomando en cuenta el trabajo del Evangelio. Pero cuando llegó el tiempo en que nosotros entendimos que por nosotros mismos no tenía sentido vivir, y que si vivíamos por nosotros mismos y para nosotros no era vivir, entendimos eso y pusimos nuestras vidas en las manos del Señor y pusimos así todo lo que teníamos en las manos del Señor para que el Señor hiciera uso y por medio de eso poder bendecir a tantas personas. ¿Cuánto más felices somos? ¿Cuánto mucho más felices somos? Hermano querido y hermana querida, no hay ni uno quien haya dado todo por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, que haya tenido que volverse avergonzado, o que haya tenido que arrepentirse, o que haya tenido que decir, a mí me iba mejor cuando estaba sin Dios. No hay ninguno que pueda decir de esa manera. Y si lo dice es porque no está pensando bien en cuanto a lo que habla. ¿Por qué? Porque la realidad es que fuera del Señor nada podemos hacer. Pero si permanecemos en el Señor y sus palabras permanecen en nosotros, entonces llevaremos mucho fruto. La manera en que nosotros podemos llevar fruto para el reino de Dios es permaneciendo en el Señor y que su palabra permanezca en nosotros. Cuando habla de que su palabra permanezca en nosotros, no habla del mero conocimiento de la palabra de Dios, sino que la palabra del Señor sea la que dirija, la que gobierne nuestra vida. Que nosotros podamos vivir por la palabra del Señor. Así como cuando el Señor le dijo a los criados que llenaran las 6 tinajas de agua. Amén. Se había acabado el vino, ¿cierto? En la gran boda de Canaán. Se había acabado el vino. Pero ¿qué es lo que le dice? Llenen las 6 tinajas de agua. Y después que hubieran llenado las 6 tinajas de agua, que les llevó un tiempo, amén, y seguramente debían estar haciendo otras cosas, procurando el vino, les dijo, bueno, ahora llévenle y denle a probar al maestresala. Ellos estaban sacando agua, pero por la palabra del Señor le estaban llevando al maestresala a probar agua. Pero ¿qué sucede? Cuando el maestresala prueba el agua ya no era agua, sino que era el mejor vino. Y sorprendido dijo, todos se reservan el mejor vino para el principio, pero vosotros lo habéis dejado para el final. Por la palabra del Señor el agua se había convertido en vino. Hermanos, los maestresalas sabían con qué habían llenado, los siervos sabían con qué habían llenado las tinajas. Las habían llenado con agua. Cuando llevaron el agua, sabían que estaban llevando agua, pero no iban por lo que veían, no iban por lo que habían hecho, sino que iban por las palabras del Señor. Y al ir por la palabra del Señor, el milagro ocurrió. Así también Pedro, cuando pasó toda la madrugada, toda la noche pescando y nada había podido procurar, y siendo conocedor de su oficio, cuando él reconoció las palabras del Señor, dijo, Señor, en tu palabra echaré la red. Hemos pescado toda la noche, nada ha acontecido, difícilmente suceda algo y menos a esta hora del día. Amén. ¿Por qué? Porque si retornaban es porque ya no había expectativas. La hora de mejor pesca era en la noche. Amén. Si retornaban es porque no había ninguna expectativa. Pero dijeron, en tu palabra voy a ir. Y cuando echó la red en la palabra del Señor, no podía recogerla de tantos peces, se rompía la red. ¿Por qué salieron los peces? Porque era la hora mejor, por la palabra del Señor. Hermano querido y hermana querida, permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros significa que sea la palabra la que nos dirige, la que gobierna nuestra vida y no es nuestras ideas y nuestros pensamientos. Constantemente nosotros tenemos el combate de nuestros pensamientos, de nuestras propias ideas, de nuestras propias frustraciones o de aquellas cosas que nos entusiasman y nos motivan. Pero nada de todo eso es cierto. Lo cierto es su palabra. ¿Por qué? Porque ha de pasar el cielo, ha de pasar la tierra, pero la palabra del Señor no pasará sin antes cumplirse. Entonces podemos ver a 3 hombres.
3 hombres que tuvieron un sueño y no conocieron su interpretación, ni su significado. Pero en comunión con el siervo de Dios, en comunión con el hombre que tenía la interpretación, recibieron la revelación del sueño y su significado. Uno, indiferente, no le movió ninguna fibra, no, después de recibir la sentencia y a pesar de que pesaba sobre su cabeza una sentencia de muerte, no se le movió ninguna fibra. Otro que recibió la palabra, la interpretación y su significado, pero volvió a su vida cotidiana y se olvidó del intérprete, se olvidó de quien le había traído la interpretación y el significado del sueño. Pero vemos un tercero, más alto en posición, pero con un corazón más humilde, más elevado en su posición, pero con un corazón más sencillo, que cuando reconoció al intérprete y quien traía el significado, decidió poner todo, su casa, su imperio, sus reinos, todo en las manos de él, el cual se lo devolvió multiplicado y en crece y en gran manera. Así también nosotros podemos vivir en este mundo haciendo oído indiferente a la palabra de Dios y seguir viviendo como nos parezca, o podemos haber recibido la palabra de Dios con alegría, como cuando el Señor habló la parábola del sembrador, ¿no? Que es aquel que la recibe con alegría, se goza en el momento, pero luego crecen las hierbas, que son el afán, las preocupaciones de este mundo, y terminan ahogando la palabra de Dios y no puede dar fruto. O podemos vivir como el faraón, quien cuando recibió el significado, la interpretación del sueño, dijo, no hay varón como este cuyo Dios tenga, cuyo espíritu de Dios sea sobre él como lo es sobre este varón. Así que decidió poner todo en las manos de José. Hermano querido y hermana querida, cuando recibimos la palabra del Evangelio, no la recibimos para gozarnos y alegrarnos, la recibimos para que entregáramos nuestras vidas, la recibimos para que rindiéramos nuestras vidas al Señor y para que su palabra comience a gobernar y a reinar en nuestras vidas, y así en este mundo podamos vivir vidas felices y ser verdaderamente exitosos. Que podamos recibir la palabra de Dios como la recibió Faraón, quien concedió y dio todo en las manos de José. Así también nosotros podamos conceder y dejar todo en las manos del Señor, sabiendo que si vivimos de esa manera, vamos a ser felices. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera en nuestras vidas para la iluminación de nuestros entendimientos, viendo, Señor, cómo diferentes hombres, Señor, de diferentes condiciones, tuvieron una misma gracia, el haber recibido el significado y la interpretación del sueño, que era la forma y la manera en cual tú te comunicabas con los hombres en aquellos tiempos, Señor. Y podemos ver la actitud de cada uno de estos hombres, Señor. Hoy, Señor, la palabra tuya viene por medio del Evangelio, por medio de la predicación, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Viene tu palabra, Señor, ¿para qué? Para que nosotros como Faraón podamos ser, Señor, de humilde corazón y podamos rendir así nuestra vida y podamos dejar todo en sus manos para que por medio de Él podamos vivir vidas felices y de éxito, dándote gracias, creyendo en que tú lo haces por medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia,
porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,